talentos sobre películas. Julián Vázquez, yo soy el director de la película, dirigí y la escribí. También soy parte del grupo de productores. Y bueno, pues estamos aquí muy contentos de estar en Puebla, justamente porque bueno, pues es el estado en donde grabamos la mayor parte de la película. Entonces, bueno, pues por eso quisimos hacer una proyección para ustedes específicamente. Solamente hay una premiere en México la próxima semana y ahí vamos a tener la única conferencia de prensa, pero nosotros decidimos que era importante estar en el estado. Te vamos a estar por ahí en Cuetzalan en un par de días. Entonces, bueno, pues aquí estoy para ustedes. Platíquenme qué quisieran saber. ¿Cuánto tiempo se tardó la película precisamente en filmarse? ¿En qué año? Fíjate que la película se filmó hace 4 años. Es una película, pues sí, con una larga duración de realización, ¿no? Es una película que bueno, en principio pensaba ser una película más pequeña. Se fue sumando mucha gente al proyecto. Es una película que desde el principio fue muy afortunada, que empezó como una buena idea y terminó como una realización más grande, ¿no? Y eso también derivó a que fuera una película que terminara pues estando en 4 años, ¿no? Bueno, en realidad en 2 años y medio, ¿no? Porque hace un par de años está lista la película prácticamente. De hecho ya estuvimos por ahí en algún festival en Estados Unidos, nos fue muy bien. Y bueno, pero finalmente sí es una película que tardó un poquito en estar lista, ¿no? En cocinarse. ¿Hubo algún cambio? Siempre hay ediciones. ¿Hubo algún cambio? Sí, la verdad es que sí. Fue cambiando mucho, ¿no? Una de las cosas interesantes de realizar una película en una etapa tan grande es justamente que tienes chance de irla respirando, ¿no? Normalmente, esto es una oportunidad que no se tiene. Normalmente un proyecto dura un año y estás cerrando el proyecto y ya tienes que pasar al siguiente. Y bueno, pues te hace, aunque como director quisieras hacer todavía algunos cambios, ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, esta película, no necesariamente porque lo hubiera querido, pero ya en el asunto, ya metidos en el ajo del tiempo, ¿no? Entonces, aprovechamos justamente para ir haciendo modificaciones. La película inicialmente tenía una duración un poco más grande, ¿no? Más amplia, y bueno, a lo largo de los últimos, sobre todo el último año, ha ido ahí teniendo modificaciones, sobre todo en el corte, ¿no? En el corte de edición. Pero el final siempre fue el mismo. El final siempre fue el mismo, sí. Finalmente, bueno, hay cositas ahí que le vas arreglando y demás, pero sí, el final siempre fue el mismo, la historia siempre fue la misma. De hecho, el corte con el que fuimos al BFF, que es uno de los festivales más antiguos de Estados Unidos, donde tuvimos la oportunidad de ganar el mejor drama, la mejor dirección, y bueno, pues ahí todavía fuimos con un corte un poco más largo, ¿no? Con un corte un poquito más, pues menos cuidado a nivel comercial. Pero bueno, pues de ahí todavía hicimos los últimos detalles, ¿no? Ya involucrada la distribuidora, y entonces bueno, llegamos a este corte final, que es el que presentamos en los cines, ¿no? La próxima semana. ¿Cómo fue el casting de los actores? Fíjate que es una muy buena pregunta. Yo tuve la gran suerte de tener prácticamente a todos los actores que pensé desde que se fue construyendo el guión. A mí me funciona muy bien ponerle rostro a los personajes cuando estoy escribiendo. Y eso fue lo que hice en esta película. Desde el principio supe que iba a ser Juan Carlos Barreto, Odalis Ramírez, Rosa María Bianchi. Ellos eran personajes que tenía, o sea, que fueron el rostro el rostro de Ana, de Fausto, desde que estaba escribiendo las primeras páginas del guión. Tuve la suerte, ¿no? la fortuna de cuando les mandé el guión, de inmediato dijeron que sí, y eso fue súper afortunado, ¿no? Entonces, realmente el casting para los personajes principales fue muy acotado, ¿no? Ya tuvimos obviamente un buen casting para todos los demás personajes, ¿no? Una buena revelación para mí fue, por ejemplo, Pablo Astiazarán, que es el Fausto joven. Él sí fue parte de un casting muy largo, ¿no? Me clavé ahí queriendo encontrar a la persona adecuada, pues porque finalmente tenemos una referencia principal que era ya Juan Carlos Barreto, entonces era difícil lograr llegar a esta persona que pudiera llegar a ser él mismo de joven, ¿no? Entonces eso fue un casting complicado y largo, pero como les digo, tuve la fortuna de tener prácticamente a los actores que señalamos desde un principio, ¿no? ¿Por qué Cuetzalan? Es una muy buena pregunta. Realmente la historia está... mi padre es de Puebla. Mi padre es de un pequeño pueblito que se llama Villa Juárez. Está muy ahí, casi en la colindancia con Veracruz. Y bueno, pues yo aunque no nací allá, yo nací en México DF, siempre tuve esta cercanía cultural, ¿no? con este pueblo. Y bueno, cuando escribo este guión, que justamente fue un par de años después de que mi padre muriera, lo hago un poco pensando o un poco influido, ¿no? en esta cultura, ¿no? Cuando estaba imaginándomelo pensaba
en los molotes, ¿no? Pensaba en cosas que yo de niño viví, ¿no? En personajes que incluso tenía muy arraigados en mi cabeza. Entonces en ese momento supe que tenía que ser un pueblo de Puebla, para empezar. Y entonces me fui en búsqueda, o sea, arranqué literalmente pues un tour, ¿no? Por todos los pueblitos, ¿no? Pues de Puebla, y así encontré Cuetzalan. De hecho fue el pueblo número 20 y algo, si no me recuerdo, 23 de visita, y ya, como llegué ahí ya no quise moverme, ¿no? Es un lugar que, bueno, encontré magia en el lugar, ¿no? Es un lugar que está un poco detenido en el tiempo, justamente a lo mejor no está tan accesible, ¿no? Y entonces esto hace que finalmente lo hayan cuidado más, y que la gente todavía no llegue tan en grupos tan grandes, ¿no? Y bueno, pues además luego se prestó que la verdad es que la gente fue, la verdad, espectacularmente efectiva, ¿no? Desde el presidente municipal de aquel tiempo y la gente que estaba, digamos que a cargo, ¿no? del gobierno de Cuetzalan, pero sobre todo la gente, ¿no? La gente nos recibió muy cálido. Entonces, pues ya, o sea, como digamos, ahí supe que iba a ser la casa o el pueblo de Fausto. ¿En cuántas salas van a proyectarse en este estreno? Arrancamos con 50 copias, si no mal recuerdo. Es un buen número, creo, para una película mexicana. Arrancamos inicialmente el día 23, arrancamos en las 5 ciudades más importantes, que es Puebla, Monterrey, Guadalajara, México, Cuernavaca, y de ahí, bueno, la siguiente semana saltamos al resto del país, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a exhibirse? Porque es que hay luego otras situaciones de otras películas que quieren. Pues mira, es una buena pregunta. En realidad nosotros dependemos pues de la taquilla, ¿no? Finalmente los exhibidores, bueno, ellos deciden qué película se va quedando y se va quitando justamente de acuerdo a la taquilla. Esperamos que nos vaya muy bien y podamos estar ahí algunas semanas, ¿no? Por eso es que siempre las películas mexicanas invitan pues bueno, a la gente a ir sobre todo el primer fin de semana, para que vayamos como comprando de fin en fin, ¿no? Y bueno, pues esperemos que este es el caso de esta película. Es una película dirigida a un target muy específico, dirigida a gente, pues, principalmente, yo digo que personas con experiencia, es decir, no necesariamente personas mayores de 40 años, de 50 años, sencillamente gente que le gusta, que tenga experiencias, ¿no? Suficientes como para poder, pues, saborear un poco pues la historia, ¿no? También es una película que, como ustedes vieron, tiene diferentes capas de profundidad, ¿no? Puedes emocionarte un poco con lo que está sucediendo, ¿no? De manera, yo le llamo superficial, pero no superficial, más bien de manera emocional. Pero también, si quieres empezar a profundizar en la película y empezar a rascarle el tema psicológico y el tema del tiempo y el tema existencial, creo que pueden encontrar cosas muy interesantes, ¿no? En esa parte, ¿cómo fue la génesis del guión? ¿Cómo fue el proceso de coescritura? Me parece que tú con alguien más hiciste el guión. Así es. ¿Cómo fue todo ese proceso, la idea original, digamos, y cómo se fue desarrollando después? Pues fíjate que fue interesante. El que escribió conmigo se llama Arturo Méndez. Él además fue el director de arte. Es mi mejor amigo. Entonces tuvimos ahí la oportunidad. Yo estaba escribiendo el guión y bueno, cuando escribí el guión me bajaba de repente, porque él vivía en el departamento de 5 pisos abajo, ¿no? Y me bajaba, yo digo, a rebotar el guión, ¿no? Y para mí fue muy importante su proceso, porque finalmente fue algo diferente. Normalmente escribes muy ensimismado en tus ideas, y de repente fue interesante tener este rebote con alguien, y esa fue su participación, y fue extraordinariamente positiva, yo creo. Pero bueno, porque finalmente pues ya no nada más tantas ideas, se empiezan a complementar con cosas que le dan más vida todavía a la historia, ¿no? Entonces, la verdad el guión se escribió muy rápido. Hay cosas que fluyen más rápido que otras, ¿no? Y este fue el caso. Es un guión que se escribió en 12 días o 15 días. Hay guiones que ustedes saben que de pronto pueden durar años en escribirse o terminar de escribirse, y yo creo que esto depende a veces no es tanto de la capacidad del escritor o de la genialidad del escritor, no, muchas veces depende también de la circunstancia, si el momento se da y traes toda la información en la mente y tienes que expulsarla, como fue el caso de Fausto, pues se logra muy fácil, ¿no? Y justamente el guión pues nos dio los primeros grandes pasos, ¿no? La otra vez comentaba hace ratito pues de cómo fue el casting, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Juan Carlos Barreto, literalmente yo le estaba mandando el guión a las 4 de la tarde, ¿no? Estábamos por ahí enviando el guión también a una segunda opción, porque dije, bueno, a lo mejor y Juan Carlos no puede o no tiene tiempo, o a lo mejor no le llegamos al precio, como dicen, ¿no? Y entonces acabamos de mandar el segundo guión, ¿no? a la segunda opción, ¿no? Y no tardó más de una hora en que Juan Carlos nos marcó de regreso diciendo, lo voy a hacer, ¿no?
Entonces le dije, sí, Juan Carlos, ¿cuándo nos vemos para platicar los detalles, ¿no? Digamos que de la negociación. Me dijo, no importa, de todos modos lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos dio el guión, ¿no? Finalmente fue algo que empezó desde el principio a tener como frutos, ¿no? Para la presentación principal, públicamente, ¿estarán parte del elenco o es muy difícil? No, estará prácticamente todo el elenco. Ah, ok. Sí, en la premier va a estar todo el elenco, incluso en Cuetzalan en un par de días va a estar parte del elenco, ¿no? No pueden estar todos porque justamente el sábado y el domingo muchos de ellos tienen entrevistas en radio, en México, en televisión, justamente para promocionar el estreno. Entonces no pudimos llevar a todos al estreno en Cuetzalan, porque es importante comentarles. El estreno nacional, porque finalmente la primera proyección pública va a ser en Cuetzalan en un par de días, ¿no? Es decir, el día 17, ¿no? Sábado 17 a las 7 de la noche en Cuetzalan, ¿no? En el centro de convenciones. Esta proyección es una proyección más de un compromiso. Nosotros nos comprometimos con el pueblo de Cuetzalan en llevarles pues, la premiera ya, es decir, antes de llevárselo al mundo, antes de llevárselo a México, llevárselo primero a ellos, porque realmente hicieron un esfuerzo. Nos aguantaron ahí un mes y medio, apoyaron en todo momento la producción y todo el pueblo, la verdad. O sea, de repente había calles cerradas 3 días, ¿no? Y la gente se daba vuelta, pues daba una vuelta lejana, ¿no? Para no pasar por el lugar donde sabían que estábamos grabando. Y bueno, llegamos un poquito a incomodar el pueblo, a incomodar su vida cotidiana. Y bueno, justamente por esa razón decidimos hacer el esfuerzo de estar allá, ¿no? Estar allá con varios de los actores, estar allá con algunos de los directores de la película. Y yo personalmente voy a estar ahí con muchísimo gusto, porque finalmente sí es un tema muy emocional, ¿no? Finalmente es algo que tenemos que cumplir, ¿no? Pero aquí en Puebla sí va a estar el elenco también. Aquí en Puebla no estoy seguro de que esté todo el elenco, porque en realidad no hay una premiera en Puebla como tal. Sin embargo, lo que sí estamos haciendo es que el elenco va a ir visitando salas, ¿no? A lo largo de la primera semana, ¿no? Principalmente en México, pero justamente también vamos a tratar de estar en las ciudades más cercanas, que entra Puebla, que entra Cuernavaca, pues justamente para tratar pues, de hecho los actores estuvieron de acuerdo, todos quieren como sentir un poquito desde el anonimato, sentir un poco qué es lo que sucedió, ¿no? Y de pronto, bueno, pues tener un poco de acercamiento con la gente y sentir un poco la película con ellos. ¿Este proyecto está dentro de tus planes llevarlo al extranjero? Sí, de hecho ya hay planes por ahí, hay ahí alguna oferta de Estados Unidos. Les comentaba que hace un par de años que estuvimos en el BFF, en el Festival de Breckenridge en Colorado. Hubo varios acercamientos. Sin embargo, quisimos primeramente cerrar el tema más importante para nosotros, que era llevarlo a México. Es una película principalmente para México, está hecha en México, cuidando la cultura, como ustedes lo vieron. Finalmente sí quisimos destacar nuestra cultura, lo que somos o lo que tenemos, y mejor aún todavía, pues yéndonos al pasado, todavía podemos arraigarnos más, ¿no? Nos hubiera gustado dejar más. Hace rato comentábamos que tuvimos que cortar mucho por un tema comercial, y de repente, bueno, pues tuvimos que quitar cosas que bueno, tenían que ver con la cultura, ¿no? Pero finalmente el compromiso era con México, y por eso quisimos primeramente traerla aquí. Sin embargo, bueno, en Estados Unidos fue espectacularmente bien, por eso creo que el siguiente paso va a ser estar allá. Finalmente hay un mercado también latino muy importante. También tenemos el plan de llevarlo a España, y esto específicamente porque el editor es de Barcelona. Es un editor que bueno, pues además es un gran editor que ha trabajado con grandes directores como, por ejemplo, como Guillermo del Toro, ¿no? Uno muy conocido para nosotros. Es un gran editor, y justamente arribado de esto, bueno, pues España es nuestro siguiente punto, ¿no? Esos son los 3 que tenemos hoy en el radar, y de ahí, bueno, después lo que venga, ¿no? ¿Es tu ¿Hubo primer algún apoyo por parte de la Secretaría de Turismo? Sí, la verdad es que sí, sobre todo en difusión, pero y en apoyo, vaya, siempre estuvieron presentes, ¿no? Específicamente cuando grabamos, la Secretaría de Turismo desde el lado de Cuetzalan. Ahorita con la premier en Cuetzalan están apoyando mucho con el tema de la difusión de la premier, y siempre están como muy atentos de nosotros, siempre apoyándonos, siempre invitándonos a alguna comida al equipo de producción que va de repente a filmar, o sea, siempre teniendo algún detalle. Sabemos que pronto pues pueden estar limitados en algunos recursos, pero siempre han estado ahí apoyando, la verdad es que sí. ¿Es tu primer proyecto? Fíjate que esta es mi segunda película. Segunda. La siento como la primera, porque la primera película fue un experimento, ¿no? Finalmente es una película que nos fue muy bien en festivales, ¿no? De hecho aquí estuvimos en Cholula, en el Festival de Cholula. Pero se llama El Silencio del Roble. Es una película que yo le tengo mucho cariño, pero finalmente fue mi ópera prima, pero sí yo la visualicé más como un proyecto de experimentar o poner en práctica toda la teoría aprendida, ¿no? Y ese fue el objetivo principal.
muy distinto de Fausto, ¿no? Fausto tiene un objetivo distinto, ya mucho más entregado a lo que es la realización de cine. El tema que más prevalece musicalmente es de los 70s, ¿no? Fíjate que sí, creo que es todavía un poco más viejo. Es un tema de Erik Satie. Finales 60, ¿no? Ahí se hizo más conocido. Erik Satie es un compositor, ¿no? Pianista que aparece desde principios de siglo, ¿no? Pero bueno, es un tema que han usado en 2 o 3 películas cuando menos, ¿no? Inicialmente no iba a ser el tema de la película, déjenles platico. En principio iba a ser toda la música original de Kendall Johnson, que es el músico que prácticamente sonoriza toda la película. Pero, pues justamente con el editor allá en Barcelona, discutiendo ayer una secuencia, ¿no? Decidimos tomarnos un aire y poner música, y en lo que ponemos música, discutir el planteamiento del problema, ¿no? Y de pronto surgió este tema de Erik Satie, y yo en el momento lo escuché, ya lo había escuchado alguna vez, pero en este momento pues conectó con el momento que estábamos hablando y dijimos vamos a hacer un montaje sobre esta para ver qué onda, y de pronto se quedó y de repente se volvió el tema de la película, ¿no? Entonces ya no es como parte de música incidental, sino sí es el soundtrack, digamos, principal. Pues sí, o sea, sí, o sea, acabó funcionando como el tema de la película, ¿no? Te digo, hay otro par de temas ahí que tiene Kendall Johnson que también se sienten dentro de la película, pero el momento de Fausto y Ana es de Erik Satie. Preguntas por allá. Están muy calladitos de ese lado. Ahí atrás. ¿Nos puedes mencionar cuándo se estrena y si es en Cuetzalan la primera proyección o va a ser simultáneo en todas las salas? No, bueno, se estrena a nivel comercial, se estrena el día 23 de junio, digamos que ya en todos los cines. El día 20 de junio tenemos la premiere en México. Pero el día 17, sábado 17, se tiene la premier nacional en Cuetzalan, es decir, es la primera proyección pública en el país, se va a llevar a cabo en Cuetzalan, Puebla, con mucho gusto a las 7 de la noche en el Centro de Convenciones de Cuetzalan. Están todos invitados, además es entrada gratuita, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ojalá todo el pueblo pueda ir, inclusive algunos turistas que tengan ganas de repente de visitar algún pueblo, pues el pueblo indicado en esta semana es Cuetzalan. Y bueno, pues después de ahí, como les comentaba, el día 23 de junio estrenamos ya en todos los cines, ¿no? ¿El hotel siempre fue el mismo? El Hotel Santa María, fíjate que no, en realidad fue difícil encontrar ese hotel, pero no, el hotel, fíjate que es una parte hotel, una parte no es hotel, una parte es casa, fue adecuarlo. Ahora, lo que vemos en el hotel desde la parte de afuera no es realmente el hotel en la parte de adentro. La fachada es una distinta que está justamente al centro en el centro, digamos, que el pueblo, y el hotel, el interior del hotel es otro lugar que está en una calle, en el primer cuadro, pero en una calle atrás. Entonces es una composición ahí de lugares, ¿no? Así es. Allá, preguntas de este lado. ¿Qué nuevos proyectos vienen para ti? Es una buena pregunta. Filmo en noviembre, ya está programada por ahí una nueva película. Esta se va a filmar en el Estado de México, por ahí en un bosque cercano a Valle de Bravo. Es una película que bueno, pues tiene ahí un tema interesante, ya se los platicamos en el futuro, pero en principio es una película que tiene que ver un poco con el tema de ecología, un poco o sea, abordamos temas que para mí hoy son muy importantes, ¿no? Que tomaron valor en los últimos años, y entonces, bueno, este proyecto es el que tenemos para el siguiente año, ¿no? Para este año y el siguiente. ¿Ahí atrás? ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Solo va a ser proyectada en este cine o en los dos más importantes? Incluso creo que más. Si no me recuerdo, no sé si tú te acuerdas, Nat, pero creo que son 4 cines en Puebla. Si no me recuerdo, creo que son 4 salas, 2 de Cinemex y 2 de Cinépolis, si no me recuerdo. Y esperemos que más. En la cuestión de finanzas, ¿qué tanto fue el costo de esta película? Pues es una buena pregunta, ya hasta me perdí. Como les platicaba, es una película que comenzó pequeña.